La Corte Interamericana de Derechos Humanos negó la solicitud de la defensa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de medidas provisionales ante la investigación que cursa en contra del mandatario en el Consejo Nacional Electoral. Con esta decisión queda en firme la competencia que tiene el órgano electoral para investigar presuntas irregularidades durante la última campaña de Petro. Nuestra periodista María Fernanda Correa nos amplía esta información desde Bogotá. Adelante, María Fernanda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mire, efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado improcedente la solicitud interpuesta por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con la que pretendía unas medidas cautelares ante una investigación que se abrió por la presunta violación de topes electorales en su campaña presidencial por parte del Consejo Nacional Electoral de nuestro país. Lo que ha dicho este tribunal internacional es que esto no violaba el fuero constitucional del primer mandatario, adicionalmente que no se le vulneraron sus derechos y por otra parte pues desestimó esa teoría, esa tesis que tenía el presidente de Colombia de un supuesto golpe blando. El presidente Gustavo Petro buscaba una opción en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde buscaba medidas cautelares tras considerar que la resolución del Consejo Nacional Electoral, que abrió investigación contra su campaña por la presunta violación de topes electorales, vulneraba sus derechos. Es un revés para el presidente de la República, que frecuentemente busca como apoyo la decisión de esa Corte cuando fue alcalde mayor de Bogotá, que dejó sin efectos una sanción disciplinaria. Este tribunal internacional consideró improcedente la solicitud, concluyendo que no ponía en riesgo el fuero constitucional del presidente. Colombia es una democracia donde impera un Estado de Derecho y el presidente electo está sujeto a controles. La campaña presidencial que lo eligió tiene que haber respetado los límites y para eso se adelanta una investigación administrativa por el Consejo Nacional Electoral. Para los jueces de la Corte no tiene relación alguna con el proceso con el que se emitió la sentencia, la suspensión de la Procuraduría cuando él fue alcalde de Bogotá. En ninguna parte dice que no pueda ser investigado por sobrepasar los límites de la campaña presidencial quien haya sido electo presidente. O sea que se acudió al sistema interamericano en forma equivocada, porque no le compete al sistema entrar a sopesar investigaciones por sobrepasar los límites económicos en las campañas presidenciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó la teoría del golpe blando del presidente Gustavo Petro por la investigación a su campaña. Pues mire, esta es otra batalla judicial perdida por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, porque hay que recordarle a nuestros televidentes que él ya había intentado buscar alternativas mediante acciones a través de su abogado defensor en el Consejo de Estado, un tribunal aquí en nuestro país que incluso ya le había ratificado las competencias al Consejo Nacional Electoral para investigar a Gustavo Petro y también esa presunta violación de topes electorales durante su campaña. Por supuesto, estaremos atentos al desarrollo de esta noticia y si efectivamente el primer mandatario de nuestro país va a interponer o no, o va a acudir a alguna otra autoridad con respecto a este tema. Yo regreso con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. María Fernanda, gracias por este reporte desde la capital colombiana. Buena tarde para ti. Y para analizar este tema hemos invitado a Wilfredo Roballo Galvis, el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Externado de Colombia. Está en pantalla. Bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, profesor. ¿Qué buscaba el presidente Petro con las medidas que solicitó a la Corte Internacional de Derechos Humanos en la investigación que lleva a cabo ese Consejo Nacional Electoral de Colombia por la presunta violación de los topes de campaña, esto en el 2022, la última campaña del presidente? Bueno, sin lugar a dudas, la intención que se tenía con esta solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos era vincular esta nueva circunstancia con el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Interamericana en el 2020 en relación con las sanciones que le había impuesto la Procuraduría General de la Nación al señor Gustavo Petro Rego cuando él era alcalde.
Sin duda, la idea era vincularlo como una nueva violación al artículo 23.2 de la Convención Americana, pero también demostrando que supuestamente había una violación a las garantías judiciales, al principio de jurisdiccionalidad, al debido proceso, entre otras. Efectivamente, la medida que se solicitó buscaba entonces que dentro de un proceso que ya tiene una sentencia y que está en una etapa de supervisión de cumplimiento, se tuviese en consideración esta circunstancia. Sin embargo, la negativa de la solicitud de medidas cautelares lo que muestra es que efectivamente, como se puede leer en el texto del documento, esta nueva circunstancia no tiene ninguna relación con el caso y con la sentencia que ya está dictada en la Corte Interamericana. Fíjese, de la información aportada en esta solicitud de medidas provisionales nos surge que el órgano administrativo en cuestión tenga la facultad de inhabilitar o restringir, como usted decía, los derechos políticos de un funcionario electo popularmente. Esto es una parte de lo que se puede leer en el pronunciamiento de la Corte. Quiero preguntarle, ¿esto me indica o nos indica que el presidente deberá seguir respondiendo a la investigación del CNE en Colombia? Bueno, evidentemente el proceso va a continuar en el sentido que la medida provisional que fue rechazada por la Corte Interamericana da a entender que este proceso administrativo no tiene la posibilidad de afectar los derechos políticos de Gustavo Petro Urrego en su calidad en este momento de presidente. Lo que hay que tener presente es que las medidas que puede dictar el Consejo Nacional Electoral después de hacer toda su investigación son sanciones que se materializan en multas económicas y estas multas económicas no tienen en absoluto de ninguna manera una posibilidad de restringir los derechos políticos, de inhabilitar a el señor Gustavo Petro Urrego y por supuesto los derechos políticos de él seguirán intactos. Es decir, es una medida, una sanción que tiene que ver con la campaña y la presunta violación de los topes de la financiación de la campaña. Por lo tanto, definitivamente el Consejo Nacional Electoral tiene competencia, ya se lo había dicho el Consejo de Estado al presidente de la República, ya también una acción de tutela que se había incoado sale con la misma respuesta y pues en este caso esta decisión de la Corte Interamericana de rechazar lo que hace es reafirmar la competencia del Consejo Nacional Electoral para continuar con esta investigación. Y reafirma que no se le pueden violar sus derechos políticos y, como usted bien lo dice, que no va a afectar el desempeño de la presidencia. Sin embargo, a pesar de todo esto, un análisis que también se ha hecho al interno de Colombia por parte de juristas, de profesores como usted, el presidente ha dicho que es víctima o está siendo víctima de un golpe blando. ¿Qué decir de esta acusación que hace el presidente Gustavo Petro? Bueno, ahí esa acusación es bastante particular, ha sido muy utilizada por el presidente a lo largo de su mandato y por supuesto se trata de una circunstancia de orden político. No todas las circunstancias de orden político porque no favorezcan los intereses políticos de un gobernante o de una persona que pretende ser gobernada supone la violación de un derecho. En este caso, evidentemente, pues la Corte Interamericana no se pronuncia digamos, de ninguna manera de forma expresa en relación con el golpe blando, porque aparentemente esa circunstancia no es la que se está poniendo en consideración. Se está poniendo en consideración es que efectivamente al abrir una investigación de este tipo pueden violarse los derechos humanos del señor Gustavo Petro Urrego. ¿Qué habría que decir o que agregar al respecto? Simplemente tendremos que esperar que el proceso se desarrolle y si en el proceso puede ocurrir alguna irregularidad que pueda afectar los derechos realmente de manera seria, de manera real, de manera clara, pues entonces se podrán utilizar los mecanismos de control tanto del derecho nacional y después los del derecho internacional. Pero sin duda creo que la gran conclusión es que no, la afectación de un interés político no necesariamente supone la violación de un derecho humano. Ahora, profesor, ¿cómo definiría usted un golpe blando? Obviamente se está refiriendo a un golpe de Estado, a la intención de sacarlo del poder, de la presidencia de la República y de la Casa de Nariño, pero ¿para usted qué es un golpe blando? Bueno, para mí fue una expresión relativamente novedosa cuando la escuché por primera vez al presidente y entiendo que lo que él se quiere a referir con golpe blando es una serie concatenada de acciones provenientes de distintos sectores, tanto del Estado como de la sociedad, que buscan no permitirle gobernar. Efectivamente, no se le va a quitar el poder
porque no sería un golpe de Estado propiamente, sino lo que se hace es reducirle eficacia y efectividad a las decisiones que toma el gobernante. Es decir, un golpe blando no es otra cosa que torpedear el mandato de aquella persona que está ejerciendo el poder después de haber sido elegido democráticamente. Esa es básicamente la circunstancia que yo comprendo por golpe blando, pero lo que también hay que tener en cuenta es que hay una delgada línea interpretativa en lo que puede ser golpe blando y una oposición acérrima y muy fuerte a todas y cada una de las acciones de un presidente. Yo creo que en algunos casos estamos en esa delgada línea y no necesariamente porque haya una oposición fuerte quiere decir que no se le permite gobernar. Eso es básicamente la regla de una democracia participativa y sobre todo en un Estado social de derecho como lo dicta la Constitución Nacional de Colombia. No me aprueban una reforma en el ente legislativo, en este caso el Congreso, entonces me están dando un golpe. No, es un organismo de control que también tiene el poder de hacer lo que ha hecho hasta ahora. El problema es que cuando no se aceptan los designios, por ejemplo, del ente legislativo que tiene esa rama de control sobre el gobierno en ciertas áreas, uno comienza a ver como rasgos de indiferencia o de rebeldía frente a las leyes y frente a los mandatos de la Constitución. Claro, y eso es normal en un Estado social de derecho y repito, en una democracia participativa donde hay un principio de separación de los poderes que además se controlan bajo la teoría de los frenos y los contrapesos. En ese sentido, pues entre ellos existen unos mecanismos institucionales que lo que buscan es controlar política y jurídicamente las decisiones de cada uno de los órganos o de las ramas del poder público. Eso garantiza que el Estado social de derecho se mantenga y que la democracia también esté en firme. Ahora bien, eso se puede interpretar, por supuesto, de una manera como lo hace el presidente y lo que tendremos que revisar es si efectivamente es una circunstancia que realmente existe o si es una mera interpretación. Porque, por supuesto, bajo la lógica y bajo la manera como se han ido presentando todas y cada una de las reivindicaciones que ha hecho el presidente de la República en la plaza pública, en las acciones de amparo, la acción de tutela acá en Colombia, ahora con la solicitud de medidas cautelares, de provisionales, lo que está poniendo de presente es que todas estas acciones tienen un carácter político que buscan evitar que él pueda gobernar. La pregunta es si acaso eso no está permitido en un Estado social de derecho donde la democracia participativa efectivamente es la regla de acción de las diferentes actuaciones de los poderes públicos. A Wilfredo Roballo Galvis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Externado de Colombia, le decimos gracias por compartir estos minutos con nosotros en la tarde. Profesor, será hasta la próxima. A ustedes muchas gracias y feliz tarde. Hasta pronto.